Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a analizar el Gran Grimorio de los mitos de Cthulhu. El último suplemento publicado para Cthulhu Séptima, para la llamada de Cthulhu Séptima en español, por parte de Edge Entertainment, publicado originariamente por parte de Chaosium y que tiene bastante importancia con respecto a la línea editorial de la propia editorial, puesto que lo que vamos a encontrar en este manual son 550 hechizos que han sido recopilados de los diferentes suplementos publicados a lo largo de 30 años por la propia editorial. En las diferentes campañas, aventuras sueltas, hemos ido encontrando magia en todas y en cada una de sus formas, especialmente en rituales, hechizos, este tipo de cosas que han sido utilizadas de una manera muy puntual, muy particularizada con respecto a la aventura, campaña, escenario que se esté jugando en ese momento en particular. Aquí lo que han hecho ha sido reunirlos todos y cada uno de ellos. Y diréis, bueno, pues si no está referido exactamente a la campaña, aventura, escenario en particular para el cual fue diseñado, para el cual fue preparado, ¿realmente va a tener utilidad luego para el juego? Pues la verdad es que sí, primero porque nos presenta una enorme cantidad de información y segundo porque este tipo de hechizos, aunque ya digo son 550, que es una salvajada, ¿no? Es quizá demasiado, sí que nos van a servir muchas veces de semilla de aventura o de hilo conductor, incluso de MacGuffin, dentro de la trama de la aventura que estemos diseñando, que estemos preparando. Nos vamos a encontrar con un libro en tapa dura, a color, con las mismas calidades que ya hemos visto en la línea, 200 páginas, donde 160 páginas van a ser estos 550 hechizos ordenados alfabéticamente. Otras 10 páginas lo que vamos a tener es las categorías, la categorización de los diferentes hechizos para poder encontrarlos de una manera mucho más rápida. En este sentido, las categorías son ambientales, causar daño, combate, comunicación, crear monstruos, destierro, control, encantamientos, influencia a otros, prolongar vida, protección, temporales, tierras del sueño, tradicionales, traer monstruos o dioses, transformación, viajes y transportación. Bueno, estos son los diferentes hechizos que vamos a encontrar aquí por las diferentes categorías, todos ellos ordenados de manera alfabética, y que quizás si tuviéramos que ponerle un punto negativo, es el hecho de que lo que aparecen aquí son los que aparecen en los suplementos, no en el manual del Guardián. Los hechizos que tenemos, que encontramos en el manual del Guardián, no nos aparecen aquí y se echan un poco en falta, puesto que ya que nos los organizan por diferentes categorías, nos los presentan ordenados alfabéticamente y es fácil manejarlos, es fácil encontrarlos, es fácil utilizarlos, pues se hubiera echado de menos que también hubieran aparecido los del manual del Guardián, ¿no? Sobre todo para tenerlo todo juntito y tenerlo todo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Lo que digo, que te ayuden luego a llevarlo a la mesa, pero bueno, faltan los del manual del Guardián, ¿qué le vamos a hacer? Aparte, como digo, de esas 160 páginas de hechizos, de esas 10 páginas de categorías, nos encontramos con una introducción de 30 páginas donde se nos va a presentar la magia de la manera en la que tenemos que entenderla dentro de la llamada de Cthulhu. Este no es un juego de fantasía, ¿vale? Aquí la magia no funciona como en Dungeons and Dragons o en otros juegos similares, sino que es algo que tiene un toque mucho más de terror, mucho más de horror y bastante diferente, como digo, a entornos de fantasía. Se nos va a presentar una idea de la magia. Habéis visto que cuando he nombrado las categorías he dicho que había magia tradicional, una magia mucho más cercana, una magia mucho más mundana, que ya te ponen dentro del propio juego el aviso de, bueno, si tú realmente no la comprendes como tal, para un entorno de terror o tal, no utilices este tipo de hechizos de curación, de protección, tal, que son, como digo, magia más mundana y que realmente se cargan un poco lo que es la atmósfera de terror que se trata de crear en este tipo de aventuras. Porque, desde luego, lo que nos presentan es una utilización de esta magia dentro, como digo, de un entorno de terror, de horror. Como digo yo, esos hechizos más tradicionales los apartaría, no los utilizaría.
Se nos presentan cosas muy interesantes y que casan bastante con el sentido más purista de la obra de Lovecraft. Cuando buscamos hechiceros, buscamos brujas dentro de las novelas de Howard Phillips Lovecraft, personajes como Joseph Curwen, como Keziah Mason, como el viejo Wheatley o su hija Lavinia, nos encontramos con personas que han utilizado la magia de una forma bastante descontrolada, bastante caótica y que les ha acabado llevando a un estado de locura total y absoluta. Bueno, esto nos lo tratan de representar aquí cuando se habla, por ejemplo, de la magia intensificada. La capacidad que tiene la magia de desbordar cualquier tipo de uso que se la pretenda dar, llevando a los jugadores a rasgar el velo de la realidad normal. Siempre que encontramos, como digo, en un sentido más purista de la obra de Lovecraft, nos encontramos con que los seres humanos viven ignorantes dentro de una realidad que no deja de ser una mera ilusión, que cuando se rasga ese velo, se acaba descubriendo todo ese horror cósmico, todo ese terror basado en criaturas, en entidades que, pues, no entenderíamos más allá de mera fantasía, de meros clichés, ¿no? Y que sin embargo están ahí. Aquí, por ejemplo, se trata de representar con la magia intensificada. Te dicen que de una manera mecánica, que se casa bastante con una manera narrativa, dicen desde un punto de vista mecánico que cuando un investigador realice un hechizo en un estado de locura, bien locura permanente o bien locura temporal, y tenga éxito en el lanzamiento de ese hechizo, si se tira un dado de 100 y si el valor es igual o inferior a su valor de Mitos de Cthulhu, ha tenido una especie de revelación. Digamos que en ese estado de locura ha logrado rasgar el velo que separa la realidad imaginaria e ilusoria en la que vive el ser humano y ha descubierto algo más allá, por lo cual ha entendido el hechizo de una manera mucho más poderosa, ha indagado en él y es capaz de realizar cosas que están más allá de lo que estarían a priori, por lo cual ya casamos con una visión. Esta mecánica nos lleva a una visión más narrativa que tiene que ser entendida por parte del guardián y por parte del investigador en torno a lo que podría realizar este hechizo. Este tipo de cosas vienen presentadas, como digo, en una introducción de 30 páginas que es muy buena y que te ayuda muchísimo a entender la magia dentro de este entorno de horror, de terror, y a utilizarla, como digo, para este tipo de aventuras, de campañas cthulhuideas Lovecraftianas tentaculares. Bueno, aparte de eso se nos presentan otra serie de cosas, como por ejemplo la impregnación de la magia, el hecho de entender que lugares donde se han realizado rituales muy poderosos quedan impregnados de ese poder mágico que solamente personas determinadas son capaces de detectarlo. Aquí, de una manera mecánica, nos dicen que cuando un investigador tenga un poder de 70 o más, al entrar en un lugar donde se ha producido este tipo de impregnación real, directamente la nota, no tiene que tirar, no tiene que buscarla, le viene directamente a él, ¿no? Es como estas personas sensibles que son capaces de detectar la presencia de fantasmas, de espíritus, ¿no? Bueno, entendido, como digo, dentro de este entorno de terror, de horror sobrenatural. Y que además este tipo de lugares pues producen estas emanaciones mágicas que pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales. Hay gente que tiene un control de su capacidad mágica tal que es capaz de extraer puntos de magia de estos lugares y poder utilizarlos para sí mismo, al igual que puede sufrir consecuencias como el hecho de que se les drene, ¿no? De que se le drene sus propios puntos de magia. Los lugares y las fechas en las cuales realizar este tipo de hechizos tienen una importancia bastante relativa, incluso bastante importante, para realizar los hechizos. El hecho de determinadas fechas, como son los solsticios, como son determinadas festividades como Valpurgis, etcétera, o lugares de poder donde confluyen líneas ley, o lo que los irlandeses llaman senderos de las hadas, o lugares, centros de unión, ¿no? Centros nexos de poder, como puede ser Stonehenge, ¿no? El hecho de cómo pueden estos lugares influenciar a la magia. Tenemos la utilización de diferentes objetos que pueden ser utilizados a la hora de realizar hechizos que pueden ser necesarios, que tenemos aquí los diferentes ingredientes mágicos
que pueden resultar. Ya sabéis que normalmente en los mundos de fantasía, ¿no? Tipo Dungeons and Dragons, pues suelen tener componentes los hechizos, ¿no? Te dicen, para lanzar una bola de fuego necesitas una bola de guano de murciélago, un poco de azufre, no sé qué. La verdad es que se acaban ignorando, ¿no? Es un tipo de ornamento, es un tipo de decoración, de color, de sabor que se le da a la magia que en los mundos de fantasía, por el uso y abuso que se hace de la misma, pues tiende a obviarse, ¿no? No se tiene en cuenta que tengas la bolsita con los diferentes ingredientes para poder realizar los hechizos. Aquí, sin embargo, sí que puede ser muy importante y sí que puede darle todo ese color, toda esa decoración que ayude a una mayor inmersión dentro de la propia partida. El hecho de necesitar diferentes componentes, el hecho de necesitar diferentes sacrificios y cómo estos sacrificios van a influenciar en la capacidad, en el potencial que puede llevar a cabo el propio hechizo. El hecho de que requieras el sacrificio de un animal, pues no es lo mismo que sacrifiques un animal de ganado que hayas robado de una granja esa misma noche como que sacrifiques a tu propio perro, a tu propia mascota, a la cual has criado desde pequeño, ¿no? La importancia que tiene va luego a influenciar en la capacidad, en el poder del hechizo. No es lo mismo que sacrifiques a una persona desconocida como que te cortes tú un propio brazo tuyo, ¿no? El nivel de sacrificio es mucho mayor y eso va a influenciar al poder que va a tener este hechizo, esta magia en particular. Tenemos hechizos defectuosos. Esto es muy importante porque, como digo, lo importante de un manual, y en este caso de este suplemento, no solo es lo que nos aporte, sino la capacidad que tenga luego de extrapolación, de poder llevarlo a la mesa, ¿no? La utilidad que tenga de poder utilizarlo. Y, por ejemplo, con los hechizos defectuosos, es un punto muy interesante que nos puede servir, nos puede ayudar a crear tramas, a crear MacGuffins a los cuales poder desarrollar toda una historia alrededor. Lo que nos dicen es que transcribir un hechizo de un grimorio a otro es algo dificultoso, es algo complicado y que puede llevar a errores nimios que provoquen defectos dentro del propio hechizo. Nos dicen que normalmente un 60% de esos hechizos defectuosos directamente no van a funcionar, no van a provocar ningún tipo de efecto, pero un 40% de ellos sí que van a producir efectos y para eso se nos da una, bueno, no es una tabla de consecuencias, ¿no?, de estos hechizos defectuosos, sino más bien es una serie de ejemplos que podemos utilizar a la hora de realizar este tipo de hechizos, ¿no? Como el hecho de que pues, provoque otro hechizo completamente diferente, se provoquen manifestaciones meteorológicas, el propio lanzador se inmole en una columna de llamas azules, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, este tipo de cosas es verdaderamente, como digo, muy extrapolable porque yo no sé si conocéis la novela de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas, que fue adaptada al cine como La Novena Puerta, creo que se llamaba, con Johnny Depp como protagonista. Bueno, en esta el protagonista se llama Dean Corso. Buscaba a través de diferentes, era un ratón de biblioteca, un buscador de libros, un mercenario de libros, buscaba en diferentes colecciones privadas una serie de libros para compararlos y encontrar cuál era el verdadero, ¿no? Porque creo que había 3 libros y él comparaba las diferentes ediciones para encontrar cuál de ellos era el verdadero, puesto que era un libro satánico, diabólico o algo parecido. Bueno, esto es exactamente podemos utilizarlo con respecto a estos hechizos defectuosos. El hecho de que estemos buscando un hechizo en particular y haya 3 grimorios en diferentes bibliotecas, en diferentes colecciones privadas que lo contengan y tengamos que compararlas, las 3 ediciones, ver cómo nos las apañamos, cómo convencemos a los propietarios, cómo nos colamos, incluso cómo robamos los diferentes grimorios para poder comparar esas 3 ediciones y encontrar la versión correcta, que es la que nos permite realizar pues lo que sea el objeto de la aventura, escenario o campaña que estemos buscando, ¿no? Puesto que si realizamos el hechizo incorrecto, pues puede provocar evidentemente perjuicios. Como digo, son ideas que principalmente te van a ayudar, primero, estas 30 páginas, como digo, que están aquí de introducción, a modo de introducción al inicio, te van a ayudar mucho a poder desarrollar las partidas, a poderles dar color, sabor, a decorarlas para que
tengan, como digo, pues una mayor capacidad de inmersión por parte de los investigadores, por parte de la mesa. Te van a ayudar mucho. La verdad es que merece la pena el suplemento, más que por los 550 hechizos que os digo que muchas veces pues, están repetidos, son muy similares, están muy adaptados a una aventura en particular, que es para la que se le utilizó. Lo verdaderamente útil de este suplemento son esas 30 primeras páginas donde te explican totalmente y absolutamente cómo utilizar la magia, cómo introducirla y cómo sacarle el máximo provecho dentro de vuestras aventuras, campañas para la llama de Cthulhu. La verdad es que merece muchísimo la pena. ¿Es un suplemento imprescindible? No. No, es decir, aquí para jugar a la llamada de Cthulhu con el manual del guardián y en su caso, si vais a jugar a Pulp Cthulhu con el Pulp Cthulhu, os basta y sobra. Ahora bien, es muy útil. Es muy útil, está muy bien pensado, está muy bien diseñado, está muy bien escrito y te va a ayudar mucho sobre todo a introducir la magia. Si vosotros utilizáis poca magia dentro de vuestras campañas, pues os va a ser menos útil. Pero incluso para darle un pequeño toquecito sí que os va a resultar muy interesante las diferentes ayudas que os aporta y las diferentes ideas que contiene. Así que como digo, imprescindible no, pero realmente útil. Así que ya queda en vosotros. Seguiremos con más reseñas. Os digo que probablemente lo próximo que salga de la llamada de Cthulhu, si atendemos a la planificación de Edge Entertainment, sería el Reinado del Terror, que en cuanto esté disponible ya sabéis que lo traeremos por aquí y seguiremos viendo esta fantástica línea de la llamada de Cthulhu séptima, que a mí me encanta y espero que a vosotros también. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saluditos!